Listo. Bueno, nuevamente, bienvenidos y bienvenidas al curso de Filosofía del Derecho. Eh, Mi nombre es Leandro Cornejo Amoretti. Bueno, mi primer nombre es Osvaldo, por eso aparece la O en la relación de horarios de matrícula. Eso sería la explicación. Este, bueno, una breve presentación. En mi caso es que, bueno, soy profesor de la universidad desde hace ya algunos años. He sido adjunto de docencia de filosofía del derecho allá por el año 2011, hasta más o menos el 2015-2014, bastantes años dedicándome a la adjuntía. He sido adjunto del profesor Gorky González y de la profesora Betsabe Marciani durante todo ese tiempo. Profesores que este semestre no están dictando, si no me equivoco, el curso. Eh, También soy profesor en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, precisamente del curso de Filosofía del Derecho, que ya llevo dictando 3 años también. Y también soy profesor en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y dicto un curso de bioética para ingeniería biomédica. No, aquí en la Universidad Católica sí dicto varios cursos. Este ciclo me ha tocado estar en 8, así que va a ser un semestre retador para mí. Es la primera vez que dicto tantos cursos en el segundo semestre del año. En general, mis temas de investigación están situados en el campo de la filosofía jurídica, en el desarrollo humano y también en investigación. Eh, Particularmente me gusta mucho la perspectiva interdisciplinaria del derecho. Tengo un posgrado en desarrollo humano y otro posgrado en estadística aplicada. ¿No? Y en ese sentido trato de introducir estos elementos en mis cursos. Espero hacerlo un poco por aquí, sobre todo lo de desarrollo humano, que lo vamos a ver, de hecho, como un componente importante. Y bueno, estadística, espero que haya oportunidad. Este, bueno, ¿qué más? ¿Qué más decirles? Bueno, también pertenezco a 3 grupos de investigación aquí en la universidad. El grupo de Filosofía del Derecho y Teoría Constitucional, el grupo de Teorías de la Justicia y Derecho, y el grupo de Estado Constitucional y Epistemología Jurídica, ¿no? Esos vendrían a ser los grupos de investigación al que pertenezco y bueno, además participo bastante en el sector salud, que es el campo en donde yo aplico la gran parte de mis conocimientos o de mi especialidad en filosofía, desarrollo y estadística. Soy secretario técnico del Comité de Ética de Investigación para todos los ensayos clínicos de COVID-19 en el Perú. También participo en el Comité de Triaje, Ética y Humanización de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva durante la pandemia. Todavía sigo realizando labores allí. Y bueno, también pertenezco al Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Nacional de San Marcos. Como pueden ver, en el Comité de Ética también de Investigación. Como pueden ver, mi foco está fuertemente centrado en la reflexión filosófica, ética y moral, importante para este curso, por un lado. Y claro, por otro lado, también una fuerte preocupación por los temas de salud, que curiosamente desde el año pasado especialmente ha tenido una recepción y ha sido foco de preocupaciones de toda la ciudadanía, por lo que de alguna manera tengo un poco más que compartir con cada una de ustedes a lo largo del semestre. Y bueno, dicho esto, ya habiéndome presentado, yo lo que quería es presentarles ya el sílabo del curso. ¿No? He preparado algo así como una especie de sílabus, ¿no? Eh, que más o menos nos va a orientar de lo que espero desarrollar en este curso. La sumilla es la sumilla general, ¿no? La sumilla aplicable a todos los cursos, a todos los vecinos de horario de este semestre. La profesora Rocío Villanueva, nuestra querida decana, el profesor Enrique Sotomayor, uno de mis mejores amigos, y el profesor Félix Morales y otros docentes que también nos acompañan
este semestre como vecinos. Pues, felizmente tenemos una misma escuela en cierta medida y los contenidos de los cursos se solapan bastante, manteniendo el mínimo exigido para un curso de filosofía del derecho para la facultad de la Universidad Católica. Y bueno, ¿qué es lo que yo busco como competencia general que me gustaría que ustedes se lleven de lo que vamos a discutir en estas 15 semanas de clase? Lo que busco es que ustedes sean capaces de reconocer los principales debates actuales en filosofía del derecho y con un especial énfasis en la cuestión sobre la relación entre el derecho y el razonamiento moral, así como las concepciones de justicia que subyacen a los debates jurídicos vigentes. Hay una conexión que trato de hacer en todo el curso que es precisamente ver cuáles son las discusiones contemporáneas sobre esta pregunta que muchas veces ha atormentado y viene atormentando desde siempre a los que se dedican a la filosofía jurídica y es cuáles son las relaciones entre el razonamiento moral y ético o el discurso práctico general con el razonamiento jurídico. Aquí se va a tratar de defender la perspectiva de que existe una especie de relación conceptual, es decir, es difícil razonar jurídicamente sin tener algunos elementos de razonamiento moral, ¿no? Y una vez que hayamos respondido a esta pregunta, ¿no? y hayamos mostrado en la historia del pensamiento filosófico jurídico del siglo XX, las respuestas que se hayan ofrecido y la que yo voy a procurar defender parcialmente, porque igual no estoy completamente convencido, y es normal, por si acaso, vamos a ir a la siguiente pregunta, y es, ¿cuál es, una vez que hemos encontrado que sí existen ciertas relaciones importantes entre derecho y moral, la pregunta es, ¿y cuáles son los contenidos moralmente válidos que pueden formar parte de las regulaciones jurídicas? Una vez que hayamos respondido esta primera pregunta en la primera mitad del curso, toca la pregunta de, bueno, ¿y qué moral? ¿Qué idea de justicia? ¿Qué idea de política es satisfactoria de estar presente en las reflexiones jurídicamente válidas? Y en ese sentido vamos a empezar a discutir ya uno de los campos de la filosofía del derecho, que es la teoría de la justicia. Y ahí vamos a discutir diversas teorías de la justicia que nos muestren precisamente cuáles vendrían a ser la base de información moral relevantes para evaluar un problema que es de importancia para un profesional del derecho. Ese es más o menos el gran armazón, ¿no? El gran armazón que tengo para el curso. Y de este gran armazón, que yo espero que conozcan de manera introductoria, es que se derivan 5 resultados de aprendizaje o competencias específicas que me gustaría que ustedes obtengan. La primera es que identifiquen cuál es el papel que la filosofía jurídica juega en el derecho. Y yo entiendo aquí el derecho como una disciplina y también como un artefacto social orientado a fines sociales e individuales valiosos, ¿no? Con lo cual ya de por sí, si notan en la misma definición que estoy ofreciendo, ya estoy asignando una especie de dimensión ideal en la forma de entender nuestra disciplina, ¿no? Sin dejar de lado precisamente la otra dimensión de nuestra disciplina, que es la dimensión de la autoridad, del respeto a la autoridad y de tomar en cuenta los insumos autoritativos y la eficacia social que tiene y que debe tener el derecho para poder ser considerado como tal. En segundo lugar, está que ustedes reconozcan los debates y posiciones más importantes alrededor de la cuestión sobre la relación entre el derecho con la moral. Aquí vamos a discutir sobre el naturalismo, positivismo excluyente, positivismo incluyente, no positivismo y estudios críticos legales. Son de alguna manera las diversas posiciones que están presentes todavía en el Perú y en América Latina para discutir precisamente este asunto, ¿no? Luego, otra de los resultados que me gustaría que ustedes tengan es que identifiquen los rasgos esenciales de algunas de las más importantes concepciones de la justicia y su papel en el razonamiento jurídico, ¿no? Aquí está el utilitarismo, el liberalismo, bueno, en estos tiempos parece que también es importante, tomando en cuenta lo que está ocurriendo en América Latina, ¿no? Específicamente lo que está ocurriendo en Chile y de alguna manera lo que se podría venir aquí con el nuevo gobierno. Eh, es
entender que cuando analizamos normas jurídicas o cuando las miramos simplemente, cuando interpretamos normas jurídicas y las vemos posicionadas en el derecho positivo, detrás de esas normas subyacen ideas de justicia que son implícitas y que muchas veces, sobre todo en casos difíciles, es importante hacer explícitas, porque de esa manera vamos a lograr un ejercicio argumentativo satisfactorio. ¿No? Y bueno, yo lo que busco es precisamente también reflexionar a partir de las ideas de justicia que se han gestado recientemente en América Latina. Y una de ellas, la que, como menciono, ¿no? Ha tenido una relevancia importante recientemente en América Latina, pienso en el proceso constituyente de Chile, es la perspectiva del buen vivir o summa causae, o como se le denomina desde la lengua quechua, ¿no? Que vendría a ser una de la concepción de la justicia eh, derivada de la tercera ola de indigenismo en América Latina. Es importante discutirla porque tiene aportes interesantes, pero también porque ya tiene aplicaciones, implementaciones en la región, específicamente en Ecuador y Bolivia. Actualmente podrá tener un papel importante aquí. Existe en Perú un partido del buen vivir, existen federaciones de pueblos indígenas que abrazan la perspectiva del buen vivir y recientemente se ha discutido proyectos de ley con estas perspectivas. Por mencionar el último y el más destacado, la propuesta de reconocer derechos a la naturaleza, que es una propuesta bastante derivada precisamente de esta concepción de la justicia del buen vivir. ¿No? Entonces vamos a, y ustedes, mi objetivo es que ustedes identifiquen, ¿no? En el razonamiento jurídico que detrás de estos debates aparentemente técnicos, fuertemente influenciados por nuestro su presunto tecnolecto, ¿no? Nuestro presunto lenguaje técnico, existen estos debates desde teoría de la justicia y es importante tenerlos en cuenta. ¿No? Y el tercer resultado de aprendizaje es que ustedes empleen y conozcan estos problemas, estos conceptos, estas herramientas para el análisis, la evaluación y la producción de argumentos, así como la exposición, debate y comunicación jurídica eficaz alrededor de casos. Algo que ustedes van a ver más adelante en la presentación es que en este curso se han programado 10 debates de caso que van a poner a prueba las teorías que vamos a discutir en la parte expositiva. Y es importante que ustedes hayan, por ejemplo, revisado la clase, leído la lectura obligatoria y revisado el caso, para que podamos debatir y a partir de ahí obtener evidencia de que ustedes han logrado precisamente este resultado de aprendizaje. Y finalmente, y me gustaría mencionar esto con mucho aprecio, es este último resultado de aprendizaje que estoy tratando de introducirlo desde el año pasado, bueno, perdón, desde este año en mis cursos de filosofía del derecho, es la manera en cómo se han recepcionado las más importantes teorías filosóficas en la región, en América Latina. Algo muy importante y seguro que es algo que ya deben haber experimentado en su experiencia académica como estudiantes en todos estos semestres, es que hay una especie de debate sobre si realmente entendimos a este autor transnacional. ¿No? Si entendimos realmente a Kelsen, si entendimos realmente a Hart, si entendimos realmente a este importante teórico de la justicia John Rawls, por ejemplo, cuando tratamos de discutir desde su obra problemas propios, problemas que aquejan a nuestras sociedades y que son distintivamente claros respecto a los problemas que estos autores pensaron en sus centros de producción. Lo que ha ocurrido es que en realidad no siempre, y de hecho esto es algo que vamos a confirmar, no siempre lo que se ha debatido por el autor y su comunidad académica, comunidad científica y técnica, en los centros de producción donde él produjo la obra, es debatido de la misma manera en los lugares periféricos u otras latitudes en donde esta literatura ha sido conocida y recepcionada. Tenemos algo así como una especie de transmutaciones, como lo llama el autor que vamos a leer para ello, transmutaciones de obras que se han producido, algo así como una especie de filosofía transnacional del derecho, ¿no?
en un debate transnacional han tenido sus propias traducciones, sus propias formas de aplicarse en la región, en el Perú, en América Latina en general, ¿no? Entonces, algo que me es importante en la medida de lo posible, en la medida de que haya habido esta reflexión en la literatura de filosofía del derecho, yo, además de exponer la lectura canónica de un autor relevante que vamos a trabajar en el curso, yo también voy a exponer en la medida de lo posible cómo esta lectura canónica ha sido transmutada en América Latina. Porque estas transmutaciones son precisamente las que influyen en la política jurídica y en el razonamiento jurisdiccional y operativo de los profesionales del derecho, ¿no? Y en ese sentido, es importante que conozcamos ambos aspectos. Cómo es posible o cómo ha sido leído canónicamente un autor en el espacio transnacional, en la escala global de la reflexión filosófica, por un lado, y por otro lado, cómo ha sido aplicado, recepcionado, moldeado y cómo ha influido en nuestra cultura jurídica, ¿no? Entonces me es importante que ustedes conozcan las recepciones que se han dado de las más importantes teorías en la región de América Latina, entendiendo la importancia de estudiar estas transmutaciones de manera independiente a las lecturas canónicas que estas teorías tengan a escala global. Hasta aquí, y sin dejar de lado que voy a mencionar el sistema de evaluación, los contenidos y todo lo demás, ¿alguna pregunta, alguna duda que ustedes tengan? ¿Todo en orden? ¿Sí? Parece que sí. Yo no puedo ver el chat. Ah, está el chat. Listo. Bueno, entonces continuamos. Este, hay 3 unidades en este curso. El curso lo he dividido en 3 unidades. La primera es el objeto de la filosofía del derecho, y aquí vamos a estudiar la naturaleza y la filosofía del derecho, los principales debates, pero también vamos a estudiar precisamente, aquí en esta unidad está la discusión sobre la teoría que explica las transmutaciones del derecho, ¿no? En centros de recepción, como por ejemplo las latitudes de América Latina, ¿no? La segunda unidad es el debate sobre el derecho y la moral. Y es precisamente esta importante pregunta que se hace en filosofía del derecho sobre cuáles son las relaciones entre el razonamiento jurídico, moral, político y ético. Entonces vamos a discutir, ¿no?, las diversas respuestas que se han ofrecido en la filosofía del derecho, al menos en del siglo XX hacia adelante, para que ustedes puedan conocerlas y evaluar por ustedes mismos y ustedes decidan cuál perspectiva les parece o cuáles perspectivas les parecen más satisfactorias. Y finalmente, la unidad 3 es precisamente el otro gran punto del armazón del curso que ya les había comentado, la pregunta sobre de qué manera, una vez que hemos encontrado que existen relaciones entre lo que es justo y lo que es válido según el derecho, eh, cuáles son esas teorías de la justicia también más satisfactorias o que de alguna manera iluminan hoy en día la forma en cómo los operadores jurídicos razonan, ya sea, por ejemplo, en procedimientos administrativos, en procedimientos judiciales, como en debates de políticas públicas, ¿no? Algo muy importante, a mí me parece importante enfatizar, es que eh, tenemos distintos ¿cómo decirlo?, distintos modelos de abogados, ¿no? Los abogados y abogadas no somos necesariamente los abogados litigantes de un estudio, ¿no? También podemos ser activistas, podemos ser analistas en instituciones públicas, podemos ser tomadores de decisión, gestores, podemos ser políticos, podemos dedicarnos a diversos niveles de niveles profesionales, tanto público como privado, y podemos dedicarnos a la investigación, a la docencia, como es mi caso. Y en ese sentido, es importante que los casos que yo quiero traer en este curso también tomen en cuenta esa pluralidad de papeles que puede tener un profesional del derecho en su vida cotidiana, ¿no? Y en ese sentido, vamos a mirar muchos
muchos casos de debate, ¿no? De diverso tipo. No solamente casos vistos en un procedimiento jurisdiccional bien acotado y regulado, sino crisis sociales grandes y políticas que han sido cuestionadas en medios de prensa, espacios públicos semi-institucionalizados y demás. Bueno, la metodología se caracteriza por promover espacios de discusión, autoaprendizaje y de autonomía personal. Hay tres tipos de sesiones en el curso. Exposición de los temas, ¿no? En donde yo voy a hacer una clase, voy a exponer la teoría o el tema puntual que vamos a trabajar en esa sesión. Algunas de estas exposiciones van a ser diferidas porque ya las tengo hechas precisamente porque las he trabajado en otros cursos de posgrado en la que dicto y están bastante bien empaquetadas para que ustedes la puedan revisar, ¿no? La narración del caso, muchos de los casos que vamos a debatir eh, ya están eh, eh, producidos en un formato audiovisual, ¿no? Es un trabajo hecho por asistentes de investigación del Centro de Estudios de Filosofía, el Derecho y Teoría Constitucional de la Universidad. Ellas han hecho exposiciones, ¿no? De más o menos entre 10 a 15 minutos de los casos que vamos a debatir para que ustedes conozcan los hechos más importantes, las posiciones de las partes, qué decisión finalmente se tomó y en muchos casos cuáles fueron las posiciones u opiniones de personajes públicos importantes que influyeron de alguna manera y generaron corriente de opinión sobre cómo esto debía entenderse y resolverse, ¿no? Entonces, esta es una manera también de darles una mano con la carga de lecturas. A mí me parece un poco exagerado mandar a leer un texto de teoría y a la vez una sentencia gigante, ¿no? Hay sentencias que son gigantescas, de 80, 100 páginas. Creo, antipedagógico mandar a leer tanto por semana. Así que en vez de mandar la sentencia completa, prefiero entregar estos paquetes audiovisuales que resuman el caso, más allá inclusive de la sentencia. Como les comenté, no todos los casos son procesos jurisdiccionales. Entonces, vamos a tener este apoyo bastante valioso que nos han dado las asistentes de investigación de este grupo de investigación de la universidad, ¿no? Que es el famoso CEFT. Y bueno, finalmente, en la discusión de los casos. Ustedes ahí en Paideia tienen ya un cronograma de actividades y ahí pueden ver precisamente que, no sé si está acá, sí, acá está el cronograma de actividades, ¿no? Ustedes pueden ver todas las sesiones ya están programadas, el examen final también, ¿no? El primer debate va a ser el 6 de septiembre, todavía tienen 2 semanas para prepararse, ¿no? Y aquí están las fechas de los debates específicamente. 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? Esto ya está colgado en Paideia. Y bueno, en esas sesiones de debate se han seleccionado a 18 de ustedes para que participen y yo pueda tomarles, pueda evaluar su participación y colocarles una nota que es oficial del curso, ¿no? Y la idea es que, se los comento, ¿no? Mi idea de hacer estos debates es básicamente poner a prueba la teoría. Creo que es importante testear lo que aprendemos teóricamente. Y lo que yo he tratado de hacer es crear una secuencia que permita que podamos conocer una teoría, debatir un caso que la ponga a prueba, encontrar el límite de la teoría y seguido mostrar la teoría que trata de reparar ese límite. Luego presentamos un caso que la ponga a prueba y encontraremos eventualmente un nuevo límite de esa teoría que hemos visto recientemente. Y eso nos lleva a una teoría distinta, que seguiría en el curso, que trata de resolver precisamente el límite de la teoría anterior. Y así, vamos a hacer una secuencia de ese tipo. Tanto en los debates de teoría del derecho, de este componente del curso de teoría del derecho, como el de teoría de la justicia. Vamos a hacer una especie de secuencia histórica también, ¿no? Vamos a ver primero a los naturalistas, luego a Kelsen, luego a Hart, luego a Dworkin, luego a Lexi, y luego los de estudios críticos, ¿no? Posiblemente Duncan Kennedy, y luego vamos a ir a las teorías de la justicia, partiendo por los utilitaristas, por los liberales, luego por los aristotélicos,
contemporáneos, ¿no? Y las propuestas del enfoque de capacidades y luego la del buen vivir, ¿no? Entonces vamos a hacer este ejercicio. Vamos a testear las teorías con casos reales. Todos los casos que vamos a ver en este curso, si no me equivoco, todos los casos son reales y todos los casos son peruanos. Y va a ser importante porque de esa manera vamos a ver cómo se aplica, cómo las teorías nos ayudan a analizar y evaluar problemas jurídicos de carne y hueso, ¿no? Eso es algo que yo también, o es parte del diseño que tengo de mis cursos de filosofía del derecho. Y bueno, el sistema bueno, el estudiante reforzará sus habilidades de argumentación, comunicación y reflexión como parte de la preparación para los debates de caso semana. Asimismo, el nivel de exigencia demandará poner en práctica buenos hábitos de estudio para que pueda alcanzar un buen desempeño académico. Las lecturas son una lectura obligatoria a la semana y la gran mayoría de casos son recursos audiovisuales y en todo caso es un resumen de 4 o 5 páginas que yo ya he preparado para precisamente evitarles este ejercicio antipedagógico de leer sentencias gigantes y lecturas de filosofía que suelen ser pesadas, ¿no? Hasta ahí, y sin dejar de mencionar que voy a explicar el sistema de evaluación y todo lo demás, ¿alguna pregunta? ¿Alguna consulta que tengan? ¿Nada? Muy bien, continúo. Hay dos formas de evaluación en el curso. Eh, la primera y la más, la que pertenece al sistema continuo es la participación. El estudiante participa en una discusión alrededor de un caso previamente asignado para profundizar en el tema discutido en la sesión anterior. El curso comprende 10 evaluaciones de participación. La relación de grupos solo tiene como finalidad distribuir a los estudiantes para que tengan un tiempo razonable por participación. Como pueden ver aquí, esta es la lista de los 45 que son ustedes, y yo los he dividido en 5 grupos de 9. Y aquí están los 10 debates que se van a llevar a cabo a lo largo del semestre. Ustedes van a ser evaluados en 4 debates. Van a tener 4 notas de participación. Y aquí están distribuidos de manera equitativa, ¿no? Son 10 notas de debate y claro, se eliminan 6, precisamente las 6 en las que no están programados. Un dato importante es que, esto lo he trabajado en mi curso de argumentación jurídica el ciclo pasado, es que es posible, y sobre todo en este contexto en el que estamos todos viviendo, que puede que no podamos estar disponibles en las sesiones que se nos haya programado. Nada impide que uno pueda participar en este debate en el que no está asignado para poder recuperar la nota que no realizó en este de aquí. Así que no hay problema. Esa es la razón por la cual hay 10 notas de participación y se eliminan 6. Porque si bien yo voy a priorizar a las personas que son asignadas específicamente para debatir, nada obsta, por ejemplo, pongamos el ejemplo que Jimena Sandoval le tocaba participar en el primer debate, pero no asiste, ¿no? Entonces, para poder recuperar esa nota que le falta, ella puede participar en el debate 2, en el debate 4, 5, 7, 9 o 10. No hay ningún problema. Pero yo sí voy a priorizar en las participaciones a los estudiantes asignados específicamente para cada debate, ¿no? De esta manera, yo también les doy la facilidad de que ustedes puedan acomodar sus tiempos lo mejor posible, lo mejor que estimen conveniente, tomando en cuenta que no solo es el único curso que tienen, Filosofía del Derecho, pero también dar la oportunidad de que podamos participar de manera larga y tendida entre todos y todas. Es más o menos unos 4 minutos, 5 minutos de participación por cada uno. Bueno, podrían ser 3 en realidad, y yo podría tomar un minuto de cada uno de ustedes para hacer una especie de síntesis de el caso de debate a la luz de sus intervenciones y lo que hemos estudiado en clase y en el texto obligatorio, ¿no? Entonces, este es más o menos el esquema de participaciones del curso. Las fechas de los debates ya las tienen en el cronograma. Simplemente tienen que asegurarse de que ustedes estén asignados para debatir ese día, ¿no? Pueden revisar bien el caso, ¿no? Y pueden preparar sus intervenciones para precisamente tener una muy buena nota, ¿no? Este va a ser el sistema de evaluación continua del curso. Yo voy a priorizar muchísimo
la exposición y la capacidad de ustedes de dar argumentos de manera parcialmente espontánea y reflexiva, que no sea de oídas, sino que lo hagan tomando en cuenta las lecturas, ¿no? Las lecturas y los hechos del caso y las posiciones de las partes, ¿no? De esta manera yo voy a confirmar que ustedes no solamente han leído el texto, sino que también pueden reflexionar con el texto a la luz de un caso real que muestre precisamente el resultado de aprendizaje, ¿no? El segundo componente evaluativo del curso es una evaluación final que evaluará todo el curso se va a evaluar en el examen final, va a estar compuesto de 5 preguntas de desarrollo. Estas preguntas serán asignadas al azar el día de la evaluación y en base a un banco de preguntas entregado con anticipación. Una semana antes o 2 semanas antes, espero que sean dos, pero lo más seguro es que sea una semana antes del final, ¿no? Entre 7 a 10 días antes del final, yo voy a entregar una balota con varias preguntas, que son las preguntas que a mí me gustaría que ustedes, sobre los temas o puntos que me gustaría que ustedes se lleven sí o sí del curso, ¿no? Entonces va a ser una lista, por ejemplo, de 20, 30 preguntas que ustedes van a tener. Se supone que si ustedes han leído a lo largo del semestre y han escuchado los debates, ¿no? Y participado en ellos, en los que les toca, responder estas preguntas no va a ser complicado, ¿no? Y lo que yo voy a hacer es que el día del examen final, que es, si no me equivoco, un miércoles o un martes, no, perdón, es un martes, lo que yo voy a hacer es, voy a entregar una tablita con la lista de cada uno de ustedes y ustedes van a tener ahí asignadas 5 de las 30 o 25 preguntas que yo haya puesto en la balota, ¿no? Voy a procurar que nadie tenga la misma combinación de preguntas, ¿no? Andrea Aguinaga, por ejemplo, responderá la pregunta 1, 10, 20, 21, 22, ¿no? Algo así. Y Claudio va a responder otra combinación de preguntas, ¿no? La idea es que también me parece importante darles la oportunidad de que ustedes puedan eh, juntarse. Yo les puedo programar una sesión de Zoom, ¿no? Esto lo he hecho en otros cursos, en filosofía, en la Ruiz de Montoya y en argumentación también lo he hecho. Una sesión, programar con la delegada del curso, el delegado, una sesión para ustedes, para que puedan responder a las preguntas en grupo, ¿no? Ustedes las responden en grupo, hacen un poco de vía de patio, que hace tanta falta en estas épocas de educación virtual, y tienen una especie de molde básico para responder a las preguntas que eventualmente les toque el día del examen final, ¿no? El hecho de que ustedes tengan entre 10 a 7 días para responderlas y ustedes ya conozcan las preguntas que se van a utilizar, me parece que es una ventaja valiosa. Y ustedes para el examen final van a tener todo el día para responder a las preguntas. Todo el día. O sea, yo les voy a entregar las asignaciones a las 8 de la mañana, por ejemplo, del día martes, y del día martes 7 de diciembre, si no me equivoco, que es el día final, y ustedes van a tener todo el día para responderlas. Pero una vez que ingresan a dar el examen, van a tener 90 minutos, una hora para rendirlo. Porque se supone que ustedes ya han desarrollado estas preguntas por su cuenta, tanto en la sesión grupal, ¿no? De vía de patio, para trabajar entre todos y todas ahí las preguntas, pero también individualmente, una vez que se enteran cuáles son las preguntas específicas que deben responder, ¿no? Esa es más o menos la idea de este curso, ¿no? Y el examen complementario, dado que ustedes van a tener ya una semana más para poder repasar, va a estar compuesto de 10 preguntas de desarrollo, también asignadas al azar en base al banco de preguntas, al mismo banco de preguntas, ¿no? Todos van a tener la misma asignación de preguntas porque a diferencia del final en donde van a tener todo el día, el examen estará disponible en Paideas el 14 de diciembre, el día del examen complementario, durante hora y media. Y una vez que empiecen a rendir el examen, ustedes solo tendrán 75 minutos. Porque yo estimo que ustedes ya respondieron a todas las preguntas de la balota con las prácticamente 3 semanas que van a tener desde que la conocen, ¿no? Ese es más o menos el esquema de evaluación del curso. Me ha ido bastante bien con esto, me ha gustado mucho también, porque yo trato de hacer preguntas que valoren mucho la redacción que ustedes tengan. La calidad de la redacción da buen puntaje,
Y por otro lado, yo pido que ustedes utilicen ejemplos que no se hayan discutido ni mencionado en todo el curso, ¿no? Que ustedes inventen sus propios ejemplos, sean reales o ficticios, pero buenos, bien hechos, para que puedan responder a las preguntas que están en la balota. El hecho de pedirles redacción, buena redacción, exige que ustedes realmente hayan interiorizado bien lo que les estoy pidiendo que respondan. Y el hecho de que ustedes ejemplifiquen acredita no solamente que han memorizado el elemento que les estoy pidiendo en la pregunta, sino también que la pueden poner a prueba, lo pueden ejemplificar en algo real, ¿no? Y esto hace que sea muy importante el propio aporte que ustedes le den a su pregunta, ¿no? Y estos elementos que más bien verifican los resultados individuales de aprendizaje son los que uno llega a apreciar en la evaluación del examen final y el examen complementario. Los estudiantes que usualmente llegan a obtener buenas notas en las participaciones y llegan a ser los más juiciosos, por así decirlo, a lo largo del curso, suelen ser los que redactan mejor su respuesta y encuentran un buen ejemplo y lo analizan muy bien para responder a la pregunta. Por otro lado, los estudiantes que han descuidado el curso, que no han tenido notas tan satisfactorias, suelen tener problemas de redacción y dificultades para encontrar un ejemplo y utilizarlo adecuadamente, ¿no? De esta manera, si bien yo permito que ustedes puedan conocer y trabajar grupalmente las preguntas que eventualmente tendrán en el examen final y complementario, hay un componente individual tremendo en la evaluación que se puede apreciar precisamente cuando yo reviso los exámenes. Esto me ha pasado desde que empezó este esquema de educación virtual, ha sido algo bastante valioso que he constatado, ¿no? Y en ese sentido, el hecho de que ustedes conozcan las preguntas y las puedan trabajar grupalmente, realmente no elimina que su aporte individual sea decisivo para determinar si aprueban el examen final o si aprueban con una buena nota, ¿no? Hasta ahí, alguna pregunta que tengan. Y bueno, esta es la distribución de porcentajes en el curso. Como pueden ver, son 60% de, de la nota de participación en discusión de casos y 40% del examen final o el examen complementario, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Se pueden ver que se eliminan las 6 notas más bajas y o faltas, ¿no? Este, para dejar en claro que solo son 4 notas de participación las que se van a considerar, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta que decir al respecto? Todo claro, me dicen por ahí. Muy bien. Y bueno, estos son los textos que vamos a revisar, ¿no? Este es el texto de la unidad 1, la naturaleza de la... Andrea ha levantado la mano. Andrea, ¿sí? ¿Te ¿Qué escuchamos? tal, profesor? Sí, ¿qué Hola. tal? Buenas tardes. La relación esta de los participantes para el debate está en Paideia, La porque voy no a lo buscar encuentro. ahora Ah, mismo. ya, Sí, 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 no te preocupes. ah, ya, gracias. Ya. Sí, 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 descuida, descuida. Sí, no, todo va a ser conocido. No te preocupes. Aquí están los textos que vamos a revisar, ¿no? Primero, el texto de Alexis sobre la naturaleza y la filosofía del derecho. Es un texto bastante bonito, pequeño pero denso, inevitable en filosofía del derecho. Antes compartí un texto de un filósofo del derecho británico, por acá lo tengo, pero como no lo evalúo, ya no lo mando a leer, pero se los comento para que ustedes se anticipen. Es un libro que se llama Teoría del Derecho, que también es filosofía del derecho. Y bueno, el primer capítulo es ¿no? Odio la filosofía del derecho. ¿Y qué se puede hacer al respecto? ¿No? Es como una especie de consenso de que es bastante tedioso estudiar filosofía del derecho. Yo lo tengo en cuenta, no se preocupen. Y por esa razón es que yo he tratado de hacer el curso lo más pedagógico posible, ¿no? Para que ustedes puedan disfrutarlo y también que no sea una carga excesiva para ustedes, ¿no? Y bueno, tenemos este curso de Robert Alexi, tenemos este texto
importante del filósofo del derecho colombiano Diego López Medina, la teoría impura del derecho, que es precisamente el marco teórico que discute cómo autores transnacionales como Kelsen, como Ronald Dworkin y el propio Alexi han sido transmutados y utilizados en la región de América Latina. Él es colombiano y obviamente la experiencia colombiana es la que él tiene más a la mano para poder trabajar su tesis, pero muchas de estas cuestiones son claramente análogas en nuestro país, precisamente porque existe un importante diálogo entre juristas peruanos y colombianos, ¿no? Luego tenemos la unidad 2, ¿no? El debate entre sobre el derecho y la moral, ¿no? Ahí tenemos a John Finnis con su texto Ley Natural y Derechos Naturales, Kelsen con su teoría pura, Hart con el concepto del derecho, Dworkin con los derechos en serio, Alexi con el epílogo a la teoría de los derechos fundamentales, Cristina Jaramillo para discutir sobre Critical Legal Studies aplicado a enfoque de género, la crítica feminista al derecho, ¿no? Que es el estudio preliminar de este importante libro de Robin West de género y teoría del derecho. Y luego, ya en la segunda parte del curso, vamos a discutir el concepto, las distintas concepciones de la justicia, ¿no? Vamos a leer el texto del profesor Michael Sandel, Justicia, hacemos lo que debemos, para conocer sobre el utilitarismo y sobre su propuesta aristotélica de justicia como concordancia. Vamos a discutir el texto de filosofía política y teoría de la justicia de Ronald Dworkin sobre la teoría liberal de la justicia, ¿no? Vamos a estudiar el concepto o el enfoque de capacidades a través de la lectura de la profesora Marta Nussbaum, que tiene este hermoso libro que se llama Las fronteras de la justicia, consideraciones sobre la exclusión. Vamos a leer también para conocer de alguna manera las olas de indigenismo o las olas de constitucionalismo en América Latina con relación a la diversidad cultural, ¿no? El texto de la profesora Raquel Irigoyen, El horizonte del constitucionalismo pluralista, del multiculturalismo a la descolonización. Precisamente la descolonización es el movimiento que acompaña a este proyecto o concepción de la justicia indígena, que es la concepción del buen vivir, y será muy importante que la podamos conocer, ¿no? Y finalmente también discutiremos algunas cosas concretas, que es básicamente una discusión que a mí me gusta mucho porque ha sido el foco central de mis investigaciones, al menos las primeras, que es el debate sobre los principios generales de intervención en el derecho, ¿no? De todas las teorías de la justicia se derivan principios de intervención. Y uno de los más polémicos, al menos de los que tenemos mucha alergia aquí en el Perú, es el principio de paternalismo, ¿no? Una palabra que la usamos a veces para insultar a otros, ¿no? Como eres muy paternalista, esto es muy paternalista, ¿no? Entonces, lo que yo quiero es que podamos discutir sobre este principio, el principio de paternalismo desde la filosofía jurídica, que es de donde se ha discutido preponderantemente, a partir de un texto interdisciplinario de los profesores Cass Sunstein y Richard Taylor, ¿no? Richard Taylor es Nobel de Economía de hace unos cuantos años, este famoso libro Un pequeño empujón, que es la propuesta de la reflexión teórica, jurídica y desde teoría de la justicia del paternalismo, tomando en cuenta la evidencia producida en los últimos 40 años por la psicología conductual y las neurociencias. Y con esto claramente enfatizo mucho este punto que he dado en el curso, ¿no? Esta importancia de reflexionar de manera interdisciplinaria para discutir problemas jurídicos de carne y hueso, ¿no? Y este es más o menos el esquema del curso, ¿no? La competencia general que yo espero que obtengan, los resultados de aprendizaje, los contenidos, las unidades, ¿no? El sistema de evaluación, el peso que cada una de estas tiene, cuántos se eliminan y las lecturas que ustedes van a leer. Como pueden ver, hay una cantidad razonable de textos, ¿no? Este es un texto de 20 páginas, este es un texto así un poquito larguito, 40 y pico, ¿no? Y así van a leer alrededor de 40 páginas semanales. Eso es más o menos lo que yo me he fijado para este curso. La unidad 2 es una unidad bien pesada porque es teoría del derecho y las traducciones y los propios autores escriben en un lenguaje muy, muy, muy pesado, ¿no? Por eso se odia la filosofía del derecho muchas veces. Y ya en teoría de la justicia he buscado autores que sean más amigables con la redacción y vamos a leer textos bastante entretenidos y que yo estoy convencido de que les va
a gustar muchísimo, ¿no? Ahí me preguntan sobre el capítulo del odio, la filosofía del derecho. Bueno, eso es un libro bonito de introducción a la filosofía del derecho de John Ridal, del Reino Unido. Y bueno, él trata de, como en toda su experiencia como profesor de filosofía del derecho, él trata de introducir a sus estudiantes y tratar de anticiparles de lo que se viene, ¿no? De lo que es a veces muy pesado de estudiar en filosofía del derecho, ¿no? Entonces dice, empieza así el texto, les leo un pedazo, ¿no? Dice, ¿por qué la gente odia a la filosofía del derecho? O mejor dicho, puesto que somos abogados y hemos de ser precisos, ¿por qué algunos estudiantes de derecho en algún momento sienten antipatía a ciertos niveles por esta materia, su tratamiento o determinados aspectos de la teoría del derecho? Puede que haya varias razones, entre las cuales podría figurar la dificultad de entender los textos, ¿no? Al no haber estudiado filosofía, dice, no conocen el significado no se conoce el significado de algunas palabras o expresiones tan comunes entre filósofos y que no necesariamente son tan comunes entre los abogados, ¿no? Otro dato, otra razón que explique por qué sea tan difícil y tediosa para estudiantes de derecho la filosofía es que los recién llegados a este campo tampoco acostumbran a poseer un conocimiento exacto sobre otras palabras que son de carácter más general y que no están restringidas solamente a la filosofía, ¿no? Y esto es otro punto, ¿no? Eh, Ahora, por ejemplo, un estudiante de derecho está acostumbrado a un mundo, dice, con un espíritu práctico, donde la importancia está en alcanzar, siempre que sea posible, conclusiones claras y breves, a utilizar tan solo las palabras que son necesarias para transmitir el significado previsto, ¿no? El estudiante de derecho, dice Ridal, está acostumbrado a leer sentencias de los tribunales superiores que pueden resumirse en una línea, a leer artículos que finalizan con las conclusiones extraídas del razonamiento anterior, a trabajar bajo presión. El estudiante de derecho se ve obligado a trabajar bajo esta presión, acabando en un trabajo y empezando otro acto seguido. Pero cuando entras al mundo de la filosofía quedas sorprendido, dice Vidal. Aquí las presiones no existen, y es verdad, no existen. En los debates lo vamos a ver, vamos a debatir abiertamente. Los aspectos secundarios se pueden tratar con más extensión que el tema principal. El discurso puede saltar de un tema a otro sin previo aviso. Un escritor puede hacer tantas digresiones y tratar tantos aspectos irrelevantes que termina por olvidar aquello de lo que quería hablar. El hilo que conduce los elementos para construir un buen juicio se ha perdido. Los meandros reemplazan la secuencia lógica. Los elementos del discurso ya parecen desparramados, ¿no? Y entonces, este es uno de los grandes problemas que hay en filosofía del derecho y los trata de enumerar el profesor Ridal, ¿no? Y bueno, él, además de cuáles son las razones por las cuales es tedioso estudiar filosofía del derecho, el profesor Ridal también procura decir qué podemos hacer al respecto, ¿no? Y él menciona, no hay que leer los comentarios o los comentarios de los comentarios sobre los puntos de vista de un jurista mientras no se han comprendido estos. Empieza con el maestro antes de leer a alguien que lo comente. Y esa es la razón, como pueden apreciar, de por qué vamos a leer a los autores principales de la literatura canónica en filosofía del derecho. No vamos a leer a autores que los comentan. Yo quiero que ustedes lean a los autores que han producido los puntos de inflexión en la reflexión filosófica jurídica, sea desde teoría de derecho como de teoría de la justicia. Y por eso ahí tenemos a Marta Nussbaum, premio Príncipe de Asturias hace unos años, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago, por ejemplo. Tenemos a Hans Kelsen, ¿no? Un referente en la cultura jurídica peruana que merece una revisión crítica importante. Tenemos que conocer la obra desde la palabra de Kelsen, ¿no? Y así con todos los autores que vamos a revisar, ¿no? Y ciertamente, otra de las recomendaciones que nos adelanta el profesor Ridal es que tienen que hacerse cargo de lo absurdo que es leer un pasaje si no conocen el significado de todas las palabras. Lamentablemente, filosofía del derecho a veces tiene una literatura o unos contenidos un poco pesados y es un poco inevitable que tengan que revisarlo una y otra vez para poder asimilarlo. Eventualmente, hay algunos términos que van a escapar de su comprensión
y van a requerir de revisar en internet qué es lo que precisamente quiso decir este autor con este significado, si es que está por ahí, ¿no? Igual, y esto es algo importante, las clases expositivas de mi parte van a tratar de explicar ese fragmento de texto que han leído, pero en clave de toda la obra del autor, de todo el pensamiento del autor. Así que sí, existe esta facilidad, ¿no? Que es precisamente la clase en donde yo voy a tratar de darles una mano para que la lectura del texto no sea tan pesada, ¿no? Tercera recomendación del profesor Ridal. Tienen que hacerse cargo de que aunque incluso palabras de uso común, como inducción o proscribir, y términos latinos, y palabras de tipo más específico, como ontológico y heurístico, son perfectamente entendidas si se anulan las dobles negaciones innecesarias y se pasan por alto las palabras superfluas, en el sentido de que a veces los filósofos del derecho usan estas dobles negaciones en la redacción con oraciones subordinadas y condicionadas que hace que sea muy difícil entenderlos. Bueno, muchas veces se solucionan eliminando estas dobles negaciones. Hagan ahí una tachita ahí en su texto donde dice no siempre se suele dar que no, borren las dobles negaciones y entiéndanlo de manera afirmativa. Me ha funcionado bastante a mí también, porque por más de que sea el profesor y me dedique esto en mi vida cotidiana, no deja de ser tedioso leer a un autor que le encanta escribir en difícil para parecer excesivamente profundo, cuando no necesariamente lo es, ¿no? Cuarta recomendación del profesor Ridal. No esperen que los juristas, una vez que han planteado una cuestión, den alguna solución. En la filosofía del derecho, no siempre el objetivo es responder o resolver el caso, sino es aportar elementos de juicio, sea analíticos o evaluativos, para mirarlos mejor. La respuesta concreta y específica de un caso requiere de el dominio de otros conocimientos más tecnificados del derecho, como por ejemplo teoría jurídica aplicada, ¿no? Lo que también se conoce como dogmática o doctrina, ¿no? La filosofía del derecho puede darnos algunas respuestas, pero la integración para resolver de manera específica y concreta el caso requiere conocimientos de teoría jurídica aplicada, ¿no? Algo que ustedes ya más o menos en quinto semestre ustedes ya deben conocer y va a ser bastante útil para los debates en los que van a participar en el semestre, ¿no? Dice, quinta recomendación del profesor Ridal, y con esto ya voy a la antepenúltima, no esperen tampoco que los juristas expongan sus teorías siguiendo un orden lógico. Es probable que los componentes de una teoría tengan que ser reagrupados para que constituyan un esquema coherente. Mi sugerencia, hagan anotaciones en lápiz de los conceptos o ideas más importantes en los textos y de ahí hagan un marco, una especie de diagrama que lo trate de sistematizar todo. Yo igual voy a hacer eso, voy a procurar hacer eso en las clases, así que no se preocupen, tienen eso asegurado. Penúltima recomendación del profesor Ridal para los estudiantes que van a odiar la filosofía del derecho. Acepta que los juristas adaptan sus ideas a lo largo de sus vidas, quizá para responder a las críticas que se le han hecho. Esto hace difícil discernir qué es lo que un escritor en particular dijo, pues puede haber dicho cosas diferentes en momentos distintos. En ocasiones, la visión más interesante es la expresada al principio, antes de que el escritor haya empezado a modificar o pulir su teoría para afrontar las objeciones que han ido surgiendo. Un ejemplo de esto es la obra de Hans Kelsen. Dicho sea de paso, aquí vamos a aprender sobre los dos Kelsen, el Kelsen antes de la Primera Guerra Mundial y el Kelsen después de la Segunda Guerra Mundial, por así decirlo, y además la forma en cómo Kelsen ha sido recepcionado en América Latina. Algo así como vamos a estudiar al Kelsen en Viena, al Kelsen en Estados Unidos, y de ahí vamos a estudiar al Kelsen en Bogotá y Lima. Vamos a hacer algo así en el curso, ¿no? Y en ese sentido, no se alarmen, no se sientan, no traten de sistematizar todo como si fuera a ser coherente, no lo va a ser, simplemente conozcamos a Kelsen en distintas etapas y cómo ha sido recepcionado, como diría el profesor Diego López Medina, Kelsen en Bogotá, ¿no? Y la última recomendación, no se desesperen. Entre los grandes juristas hay quienes escriben con una claridad y precisión que están de acuerdo con ustedes, que es básicamente muchas de las lecturas que ustedes van a leer en este curso de manera obligatoria. Yo destaco la del profesor Sandel, la de la profesora Jaramillo, la profesora Marta Nussbaum, la profesora Erigoyen y los profesores Taylor y Sunstein, ¿no? Son lecturas bastante sencillas que no van a generar que tengan esta alergia o repudio a la filosofía del derecho. Y felizmente, como es al final, yo espero que salgan del curso con una pequeña sonrisa o alegría de haber aprendido
todo lo que yo quiero compartir con ustedes este semestre. Y bueno, dada esta recomendación, que no la tengo que mandar a leer porque la acabo de sintetizar del profesor Vidal, con esto termina la presentación del curso y nada más quisiera saber si alguien tiene alguna duda, alguna consulta al respecto. ¿No? ¿Nada? Bueno, en el, eh, alguien me pregunta si las lecturas no estén protegidas. Yo la verdad, no las pongo protegidas. No te preocupes, ustedes pueden subrayar como estimen conveniente. Todo bien por ese lado, no se preocupen. Eh, o, bueno, si la lectura de Alexia está, ya, bueno, me imaginé es que la lectura de Alexia la he descargado de Doxa, pero bueno, hay estas paginitas para desbloquearlas, ¿no? Ahí que uno las puede bloquear. Pero en general, las otras lecturas que son copias, que me ha generado la facultad hace tiempo, están sin bloquear, así que no se preocupen, ¿no? Igual voy a chequear a ver si hay alguna adicional que esté bloqueada y la desbloqueo para su disfrute, no se preocupen, ¿no? Igual yo a lo largo del semestre voy a mencionar autores, textos, y ahí el que quiere me pasa la voz y yo se lo pirateo con mucho cariño el libro completo, por ahí creo que tengo varios, así que no se preocupen. En realidad yo voy a tratar de dar 10 minutos de tolerancia, me preguntan por ahí. Yo creo que la tolerancia va a ser de 10 minutos para la clase expositiva, pero para los debates, debido a que son 18 personas evaluadas en 90 minutos, yo sí voy a arrancar desde el minuto cero, desde el inicio. O sea, a las 4:30 en punto arrancamos con los debates. Los debates sí son puntuales, ¿no? Así que yo les pido que para los debates ya hayan revisado el video del caso que se va a colgar o el pequeño texto que lo resume para que podamos participar a lo largo del semestre y pueda tomar en cuenta la mayor cantidad de intervenciones, ¿no? Yo les comento en argumentación jurídica, yo hice este mismo esquema de trabajo y el curso llegó a alcanzar más de 230 participaciones en todo el semestre, lo cual hizo que el curso sea divertido, haya haya mucha intervención de cada uno de ustedes y haya habido un aprendizaje bastante cruzado a partir de las intervenciones que ustedes mismos realizan en los debates, ¿no? Y que ese es más o menos el otro punto. Las clases expositivas tienen una tolerancia de 10 minutos para empezar, pero los debates inician sin tolerancia, inician a partir de las 4:30 en punto, para tomar la mayor cantidad de participaciones. Gracias por el recordatorio. ¿Alguna consulta adicional? Profesor, eh, Hola. las lecturas obligatorias van a estar colgadas siempre, ¿no? En Paideia. Sí, yo voy a tratar. Este fin de semana todo el curso va a estar colgado, no se preocupen. Ujú. Algo adicional que me gusta hacer, y no sé si ustedes están de acuerdo, es yo suelo hacer clases más cortas, porque en mis cursos anteriores yo lo que hago es cuelgo videos de los propios autores que leen. O sea, yo tengo videos de Sandstein explicando su lectura. Yo tengo videos de Sandel explicando su propuesta de justicia. Tengo videos de Nussbaum explicando su teoría de la justicia. Y tal vez ustedes quieran que yo les comparta estos videos de los propios autores de los textos, ¿no? Porque es una forma más aproximada y más interesante de aproximarse a las lecturas. No sé si ustedes prefieren eso también. Si ustedes quisieran que eso se incorpore en el curso, ¿no? Y claro, tendría que haber un balance, ¿no? Porque esos tiempos también tendrían que reducirse para que no haya mucha carga de actividad diferida. No sé si ustedes están de acuerdo con ello. Tengo videos de todo, ¿ah? Casi todos los autores. Salvo de Kelsen, ¿no? Y de Hadar, pero por ahí que tengo varios de todos los demás. Profesor, ¿Sí? también decirle de que si no sé si es su internet o es su audio o el micrófono, pero hay momentos en que yo al menos no lo escucho claro. No sé si pasa con los demás. A ver, ahora, ¿se escucha mejor? Bueno, no sé, nadie me ha dicho absolutamente nada de ello, pero parece que se escucha bien. Eh, sí, ahora me dicen también que por interno me dicen que se escucha bien. Puede ser en tu caso tu internet el que tiene problemas.
Igual yo lo que hago es desconecto mi celular del Wi-Fi para que todo esté en la laptop, así que por ese lado tranquilos. No hay nada más que pueda hacer por ahora. Le tengo pánico a Telefónica de ampliar mi red y que me hagan todo un problema y no tenga internet por un mes, como suele pasar. Este, sí, pues puede ser eso. Pero bueno, este es más o menos el esquema del curso. Es bastante, bueno, al menos mis estudiantes de otras promociones me han dicho que es un esquema que permite que ustedes puedan trabajar cómodos, ¿no? Que puedan participar, revisar las clases posteriormente, ¿no? Y irse preparando para los debates, ¿no? Entonces, hasta aquí yo doy por concluido. Hay una ficha de delegado, tenemos que elegir a un delegado, una delegada de clase. Les pido que vayan evaluando quién se anima a proponer. Si hay alguien que se quiere proponer como delegado o delegada de clase, con gusto, levante la mano. Ahí Bustamante ha levantado la mano, ¿no? ¿Me pareció? Ah, no, no. Me pareció. Era la manito del mouse en mi pantalla. No. Este. Entonces, lo que yo les quiero decir es, vaya empezando quién se anima a postular como delegado o delegada para hacer la respectiva elección el día miércoles. Alguien me pregunta, ¿los recuadros sombreados significa que ese día toca la exposición o es el día que no toca? No, los recuadros en negro son los días que no toca. Ustedes solo son evaluados en 4 debates, los que figuran aquí. Y aquí van a tener su nota. Y en estos días no están asignados. No obstante, y se los menciono, si tú, por ejemplo, que te toca participar en el segundo debate, no participas, esa nota que es falta, la puedes reemplazar en cualquiera de los debates en los que no estás asignada, ¿no? Así que no te preocupes, o sea, si fallas en la sesión que se te ha programado, siempre vas a tener la chance de recuperar tu nota en los debates en los que no estás programada. Y eso aplica para todos, ¿no? De esa manera también ayuda a que puede que en una semana, justo la semana que les toca, tienen un montón de exámenes en otros cursos, ¿no? Y eso hace que sea inviable que puedan hacer una participación satisfactoria. No se preocupen, no participen en ese debate que tienen asignado, pueden reemplazarlo en los anteriores, ¿no? Igual, si alguien, por más de que tenga todas sus notas completitas o espera tenerlas todas completas, hay un debate de un caso que les llama la atención, que les gusta el tema, que les parece interesante, pueden participar y también pueden tener nota. Obviamente no son priorizados tanto como los estudiantes asignados específicamente, ¿no? Pero ustedes igual van a tener una nota y si eventualmente ocurre, ¿no? Por más de que ustedes deseen participar en sus debates programados, que no pueden o que tienen una emergencia, que es algo que todos podemos enfrentar en este momento tan duro que padecemos, pueden pues no darla y ya tienen esta nota de refuerzo que se habían hecho porque les gustaba el debate, el casito de debate y hicieron sus cuantas intervenciones, ¿no? De alguna manera, como pueden ver, hay una tremenda flexibilidad para el debate y esto va a permitir que ustedes tengan muy buenas notas a lo largo del curso, ¿no? Al menos con relación a la participación, tienen estas oportunidades de poder hacer intervenciones muy valiosas para mejorar y comprender los límites de las teorías que vamos a discutir. Bueno, ¿alguna otra consulta adicional, algo que tengan que preguntarme? No, en el cronograma que está colgado se indica específicamente que el primer debate va a ser el 6 de septiembre. Ahí está en el cronograma de actividades, están las fechas de los debates. Debate 1, debate 2, debate 3. ¿No? 6 de septiembre, 13 de septiembre, 20 de septiembre, 27 de septiembre, 4 de octubre, 13 de octubre. Ahí están todas las fechas. Así que todo está programado. Y ustedes ahí también tienen la relación de qué debates les toca. Así que lo revisan, lo ponen en su Google, en su calendario de Google. Y lo tienen ahí separadito para que estén preparándose, ¿no? Bueno, hay unos videos también. El debate va a durar toda la sesión, hora y media.
Los que quieran se pueden quedar 5 minutos, ¿no? Participando algo adicional, no, no hay problema. Pero el debate va a durar hora y media. Toda la sesión es solo el debate. Y créanme, falta tiempo. En mi experiencia siempre ha faltado tiempo. Nunca he logrado abordar todas las cosas que me interesan. Así que van a disfrutar de alguna manera lo profundo que se puede hacer cuando la filosofía del derecho mete sus narices a discusiones reales, ¿no? De la mano de ustedes, obviamente, ¿no? Bueno, quedamos así entonces. Cierro la grabación.